No sé cuántos de ustedes estén familiarizados con Sor Lucía Caram. Es una religiosa dominica que es argentina, pero vive en España, en un convento dominico, y que se llama a sí misma amiga del Papa. Sabemos que conoce al Papa, ha tenido intercambios con el Papa ha apoyado algunos de los ministerios que ella ha realizado, ¿no? Algunos de los apostolados, porque son apostolados realmente dirigidos a los marginales, a sectores de la población muy apartados moralmente, apartados económicamente, apartados culturalmente, socialmente. Y por supuesto, con estos ministerios, con estos apostolados, ella ha llegado y llega a las periferias en cuanto a su pastoral. Pero el problema no es esto. Dios la bendiga y la siga bendiciendo si continúa haciendo estos trabajos, porque ahora está mucho más dedicada, digamos, a la investigación teológica, y ahí es donde viene la enorme preocupación, porque Lucía Caram fue invitada la semana pasada a un programa español de la red del canal de televisión Telecinco que se llama Cuentos Chinos, y tiene como conductor a Jorge Javier, un conductor que no quiero describir la impresión que a mí me produce, porque pongo en riesgo de pecar contra la caridad y no lo quiero hacer. Pero sí quiero sugerirle a ustedes que busquen en YouTube y lo vean, ¿no? A ver qué impresión les produce. Lo que les puedo decir de manera objetiva es que obviamente él es un gay público, ¿no? Acá no lo digo como insulto, lo digo simplemente como adjetivo descriptivo utilizado por él mismo, y una persona que es tremendamente hostil a la iglesia. Y en este programa salió la Sor Lucía Caram, dominica, y con su traje o sea, con su vestimenta de dominica, aunque sobre su hábito dominico, ¿no? Blanco y negro, cuando son los dominicos, siempre usa una banda roja, que es más bien un símbolo de distinción, no es una chalina, no es algo para abrigarse la garganta. Siempre la lleva y siempre se distingue, incluso en las fotografías o videos con el resto de sus hermanas vestidas de dominica, tiene esta característica. Y obviamente este es un programa en vivo con una audiencia, y Lucía Caram se ganó el aplauso masivo de los que estaban presentes, y por supuesto las felicitaciones de Jorge Javier. ¿Por qué? Porque cuando Jorge Javier, que como un homosexual anticlerical conoce la doctrina de la iglesia, parece conocerla mejor que Lucía Caram, porque le dijo, bueno, pero sigue habiendo un problema con el tema de los homosexuales y de la doctrina de la iglesia. Y claro, Lucía Caram salió con el clásico, el Papa es el Papa Francisco es el primero que ha dicho que quién soy yo para juzgar, ¿no? Olvidándose del contexto en el que el Papa Francisco dijo eso, ¿no? Que es en el vuelo regresando de Río de Janeiro, es si un homosexual honestamente busca a Dios, ¿quién soy yo para juzgarlo? La frase no ha caído muy bien a muchas personas, pero el contexto es un contexto completamente católico. Si un homosexual está legítimamente buscando mejorar, ser santo, el hecho de que sea homosexual, es decir, que tenga la inclinación a personas del mismo sexo, no nos hace nadie para juzgarlo. Eso es cierto, eso es correcto. Alguien dirá, no, pero hay que predicarle. Esa es otra cosa. La pregunta es juzgar. Entonces,
El asunto es que cuando Jorge Javier le explicita, sí, pero ojo, el Papa se ha acercado a los homosexuales. Pero acá la pregunta es si es que estos homosexuales, una pareja homosexual, tiene relaciones sexuales, ¿están pecando para la iglesia o no están pecando? Porque Jorge Javier Vázquez, ¿no? El conductor, sabe lo que enseña la iglesia y lamentablemente sabe más que Lucía Caram, porque Lucía Caram inmediatamente relativiza y dice, bueno, pero el Papa ha dicho que él es nadie para juzgarlo. Eso no es verdad, porque entonces le dice, pero usted creería, le pregunta el conductor, ¿usted creería que esa persona que tiene relaciones sexuales homosexuales, una pareja, está cometiendo el pecado? Y Lucía Caram trata de hacer la maniobra Francisco, pero sin el contexto y con una total carencia de honestidad moral. Y dice, yo no soy quien para juzgar, yo no soy quien para decir quién está en pecado y quién no está en pecado. Yo no soy quien para decir qué cosa es pecado. Acá hay un desplazamiento que a nombre de la misericordia es catastrófico y es completamente antimisericordioso, porque lo que está diciendo, ni siquiera insinuando, lo que está diciendo Lucía Caram es lo siguiente: las enseñanzas de la iglesia y las enseñanzas de la tradición sobre qué cosa es pecado y qué no es pecado son subjetivas. Nadie, ni siquiera ella, una religiosa dominica, es decir, discípula de Santo Domingo de Guzmán, el gran combatiente de las herejías a través de la enseñanza de teología, discípula de Santo Tomás de Aquino, a quien le debemos la lista última, ¿no? Porque la primera lista de los 7 pecados capitales provienen de Bagrio Póntico, son viejísimas, ¿no? Después San Gregorio Magno, pero la última lista que utiliza la iglesia para determinar los 7 pecados capitales es Santo Tomás de Aquino. Y luego los 10 mandamientos no están escritos y no los hemos heredado y no los hemos asumido. Entonces, por supuesto que los católicos sabemos qué cosa es pecado. Y sabemos que cualquier relación sexual, homosexual o heterosexual, fuera del matrimonio, es un pecado. Jorge Javier Vázquez, el conductor, le pregunta, oye, pero ¿usted cree que las parejas homosexuales se puedan casar? Y ojo, lo que está en debate ahora son las bendiciones a las parejas homosexuales. Lucía Caram no. Lucía Caram va más allá y dice, yo creo que sí. Y esto es antropológicamente, teológicamente imposible. Entonces, un filósofo mal formado, que se dice católico, tipo los obispos de Alemania que no saben nada de antropología cristiana, pueden decir, sí, por eso dicen una bendición, no estamos equiparando las uniones homosexuales, pero las bendecimos, ¿no? Y resulta que ella es una teóloga supuestamente formada en la teología de Santo Tomás de Aquino, que explica la esencia de la naturaleza humana y en consecuencia cómo 2 personas del mismo sexo no se pueden casar porque no hay complementariedad. Punto. Entonces, cuando Lucía Caram sostiene esto y luego dice que para argumentar a favor de que ella no puede juzgar a nadie, que nadie puede juzgar a nadie, ¿no? Entonces, yo no veo por qué la madre Lucía Caram, Sor Lucía Caram, no le voy a decir madre, no sé por qué Sor Lucía Caram dice que hay que defender a los explotados. ¿Cómo podemos llamar explotados a los explotados si para llamar explotados a alguien tiene que haberlos explotado, tiene que haber un explotador? Y el explotador, ¿qué cosa es? Es un pecador.
Pero si no reconocemos que podemos juzgar el pecado, ¿por qué el explotador lo podemos llamar explotador? No somos nadie para juzgar. ¿O es que Sor Lucía Caram está diciendo acá que los pecados sexuales no se pueden juzgar? Cuando los pecados sexuales forman parte de los 10 mandamientos y forman parte de los 7 pecados capitales en los que somos educados los católicos. ¿Cómo la Iglesia Católica podría orientarnos a nuestra salvación si no nos explica lo que debemos hacer, que es lo más importante, que es vivir según la ley de la caridad, y lo que no debemos hacer? Porque recuerden ustedes que la cúspide de la ley de Dios, que está en 1 Corintios 13, donde nos describe qué cosa es la caridad, recuerden que el mismo San Pablo, cuando explica la grandeza de la caridad, también incluye algunos no. No se impacienta, no guarda el mal. O sea, en la descripción hay varios no. Y por eso es que la doctrina de la Iglesia incluye algunos no. Entonces, Lucía Caram, cuando tú ves a 2 homosexuales fornicando, lo que tú estás diciendo es que tú no puedes juzgar. Tú no puedes decir, eso es fornicación y en consecuencia eso es pecado. No puedes decir eso. Porque es muy distinto decir, yo no sé lo que hay en el alma de esa persona y yo no soy Dios para juzgarla. Es verdad, tú no eres Dios para juzgarla. No sabes cuál es la situación en la cual las personas cometen pecado, por qué cometen pecado, y si realmente lo que a ti te parece pecado en situaciones desconocidas para ti, realmente las puedes considerar pecado. Nadie puede tener la pretensión, esta persona se va a ir al infierno, porque no somos los jueces, Dios es el juez. Pero nosotros sí podemos juzgar actos y situaciones. Y todo lo que Lucía Caram ha relativizado en este programa, diciendo que no, o sea, en el mejor de los casos, no hay pecado. Que 2 homosexuales forniquen, no hay pecado. En el peor de los casos, ese es el mejor de los casos, en el peor de los casos, yo no puedo juzgar y nadie puede juzgar. Nadie. Ningún cristiano que ve, que conoce los 7 pecados capitales, que conoce los preceptos de la Iglesia, que conoce los 10 mandamientos, ninguno puede juzgar. Entonces nadie puede juzgar nada con ese relativismo. ¿Y por qué Sor Lucía Caram sí es súper veloz en juzgar a los explotadores, a los traficantes de armas? Perdón. Si nosotros decimos que el que trafica armas es alguien que está cometiendo un pecado, ¿lo estamos juzgando o no? ¿Y cómo entonces sí podemos juzgar alguno de los pecados que están entre los 10 mandamientos o entre los 7 pecados capitales y no podemos juzgar otros? Entonces está claro, Lucía Caram ha perdido la orientación y la identidad católica completamente. No es católica. Y ha perdido completamente el sentido del bien y del mal católico. Para ella, el bien y el mal se ha vuelto lo que es bueno y lo que es malo para la sociedad. No hay límite al mal moral, salvo las cuestiones externas de explotación, de no permiso de la inmigración. Esos son los malos. Los malos son aquellos que para la cultura liberal progresista son los malos. Esos son los que hacen mal para ella. Y no tiene ningún empacho en juzgarlos y condenarlos. Entonces, simplemente para que les quede claro, hermanos, esta no es la opinión de Alejandro Bermúdez en contra de la opinión de Sor Lucía Caram. Este es Sor Lucía Caram en contra de todo lo que enseña la Iglesia. Y no solo eso, utilizando repetidas veces el nombre del Papa Francisco, está falseando la doctrina del Papa Francisco, y como muchos han señalado en redes sociales después de escucharla, también están
escandalizados y preocupados de cuál es el camino que va a tomar el inminente sínodo de los obispos, si es que Lucía Caram realmente representa lo que el Papa Francisco enseña, que con certeza les puedo decir es mentira. Que tengas un buen día.